Bueno, ahorita se... Bueno, vamos a iniciar esta, como les comentaba, esa tutoría y bueno, voy a presentar mi escritorio donde tengo... Entonces, permítame un momento. Espérame que no... Hoy sí. Bueno, como les decía, no sé si ya se mira eh, la presentación. ¿Alguien me podría eh, escribir o comentar? Ya se ve, Alex. Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a terminar las tutorías, la tutoría número 6. Y bueno, primero, no sé si tienen alguna duda, consulta sobre alguna tarea que, bueno, en este caso la última tarea que tenemos, la tarea número 2. Si tienen alguna duda o consulta que me quieran hacer en este momento o sobre alguna otra actividad, ya sea de, eh, por ejemplo, el examen, no sé, o algún proceso que sobre las calificaciones, está el espacio para que lo puedan realizar. Yo tengo una pregunta, Alex. Sí, hágalo. Con respecto a la tarea, esta tarea 2 y bueno, no sé si nos confundimos con los compañeros o qué, pero nos entró la duda, la inquietud, cómo esta tarea era para realizar en látex, que si a la hora de subir la tarea a plataforma iba a ser solamente el PDF o en una, bueno, yo lo hice así, en una carpeta, agregué el documento que genera látex y también el PDF como, no sé, como respaldo para que se demostrara que se había hecho en ese programa. No sé si está bien o simplemente solo era el PDF. No, está muy bien. Creo así debería ser. La mayoría debe, eh, para evitar malos entendidos de que después yo les esté diciendo, mire, y esta lo hizo realmente en látex, porque bien se identifica a veces eh, bastante donde sí está hecho en látex, pero para tener la seguridad está muy bien que envíen el código, en este caso en una carpeta. Entonces me parece muy bien, porque si en dado caso yo tengo alguna duda o inquietud sobre si realmente se fue editada en látex, entonces voy a ir y veo el código, lo corro y ya verifico si eh, y ya no los estoy consultando a ustedes. Entonces, y ya salen de esa parte, ya me tocaría a mí que yo voy a calificar esa tarea de estar verificando si realmente la hicieron en látex. Pero, como les digo, eso siempre y cuando para mí surja la inquietud de que sí está en látex. Entonces, como les digo, hay ciertas características que sí identifican que están en látex, pero como les digo, por evitar malos entendidos, está muy bien que suban la carpeta con el código. No sé, ¿alguna otra inquietud? ¿Otra inquietud? ¿O, o lo han escrito en el chat?
A ver. No, bueno, no sé, ¿alguna otra inquietud? Bueno, si no hay inquietudes sobre sobre las actividades, sobre otro tema, entonces vamos a, bueno, siempre hacerles la invitación de que si tienen alguna duda, inquietud que surja, eh, ya sea hoy en la tarde, mañana, entonces ahí están los diferentes medios, la plataforma, el correo institucional, para que puedan realizar esas dudas o inquietudes que tengan. Y yo eh, les responderé el menor tiempo posible, ¿no? Que se me posibilite. Vaya, bueno, dentro de las próximas actividades ya estamos como en la finalización de este ciclo, el cual por todos como ustedes ya conocen, todos los desplazamientos y, y la situación que pasó en el año pasado, hemos llegado hasta este punto de terminar el ciclo en el mes de enero y febrero. Y quedaría bien poco tiempo para iniciar el ciclo 1 2021. Eh, en este caso ustedes creo que entrarían en el ciclo 7 o sí, ciclo 7 o 9, no sé, ustedes me podrían corregir. Y bueno, dentro de las actividades que tenemos, en principio en aquel momento que yo preparé la presentación de la tutoría, solo tenía la prueba ordinaria 2. Ahora, como hasta hoy, por lo que les comento, se desplazaron algunas fechas y dentro de ellas era la entrega de esta tarea número 2, tienen hasta el día de hoy. Si se han percatado, tienen hasta hoy hasta las 11:55 para hacer la entrega de esta tarea número 2. Por eso les decía en qué pie si tenían alguna inquietud o duda sobre el respecto, porque todavía tienen toda la tarde para, para hacer los debidos ajustes o cosas que quieran agregar para mejorar su trabajo. Y la prueba ordinaria 2, aquí tengo una fecha tentativa, está o el 23 o el 24 de enero. Entonces, esa sería la última actividad ya de esta asignatura. Quienes ya entregaron la tarea número 2, eh, ya solo les quedaría estudiar para la prueba ordinaria 2. Sí, no sé si estén pendientes en esas dos fechas, 23 o 24. Yo siempre publico como un documento donde están las fechas de todas las pruebas objetivas, de todas las asignaturas de la carrera, en este caso de las que se están impartiendo en este ciclo número 2. Entonces ahí pueden verificar si, o bueno, en, como reafirmar qué fecha realmente sería la correcta. Sí, no sé si tienen alguna duda sobre esto. Bueno, bueno, entonces vamos a entrar ya a los temas de esta tutoría número 6. Y bueno, vamos básicamente lo que vamos a tratar es, en esta unidad número 5 eran sobre los principios y estándares que establecía, eh, bueno, en este caso el NTCM, que, bueno, son siglas, están en inglés y bueno, en español sería Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas. Entonces, básicamente es como cualquier grupo de profesores. Imagínense que en aquel momento
en 1900, por ejemplo, que fue fundado en 1920, en aquel momento, que es lo que un grupo de profesores que se organizó y en este caso quiso como empezar a fundar como un comité o un grupo de consejo eh, donde se trataban temas de matemática y en específico temas referentes a la educación matemática. Entonces, a partir de ello, los profesores se reúnen, es como que ustedes como colegas, bueno, en este caso compañeros en este momento de esta asignatura de didáctica, después de, bueno, que salen de la carrera, bueno, se gradúan, bueno, ya dentro de 2 o 3 años se gradúan, luego tienen sus experiencias como en diferentes áreas de la docencia, ya sea en instituciones educativas, públicas o privadas, o, o en universidades. Entonces luego, posteriormente, ustedes deciden, mantienen contacto y deciden eh, hacer reuniones cada cierto tiempo. Entonces, así es como funciona, o en aquel momento yo me imagino que fue esto de esas reuniones que ellos pretendieron y se organizaron y a partir de eso es que surgió este consejo que hoy en día ya son es la organización de educación más grande del mundo. Entonces ya tiene un gran impacto a nivel mundial. Entonces, entonces lo que busca esta fundación, bueno, hemos dicho que surgió en 1920 y es como, bueno, lo que busca es una organización profesional con influencia internacional, comprendida con la excelencia de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Como les decía, estos profesores, a partir de sus experiencias, se organizan y lo que buscan es la excelencia en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. ¿Y qué es lo que buscan al reunirse? Bueno, ellos lo que buscan a partir de sus experiencias, eh, cada quien aporta ciertas ideas que, o como formas de cómo ellos han aplicado ciertas metodologías y técnicas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, uno de los objetivos o que tratan ellos es de orientar la mejora de la educación matemática. Dice que para que todos los estudiantes puedan entender y ser capaces de usar la matemática en la vida diaria y en el trabajo. Ven que cuál es el objetivo bastante fuerte y quizás eh, hasta, hasta cierto punto un poco sería como el ideal, en sentido, vean lo que dice que para que todos los estudiantes, en sentido, nosotros podemos notar que en nuestros contextos hay muchos estudiantes que en el área de matemáticas eh, evidencian ciertas deficiencias a la hora de abordar temas de matemáticas. Puede ser que en otras asignaturas tengan más facilidad para aprender, pero en el área de matemáticas se les complica un poco. Entonces ellos con todos estos como estrategias que ellos plantean o PICs, como lo quieran ver, ellos que tratan es que el estudiante pueda entender y no solo entender, no solo resolver problemas que ustedes como profesores futuros les dejen, sino que sean capaces de que además que todo este conocimiento, ya sea explícitamente lo ocupen o implícitamente, quiere decir de que ciertas competencias que,
que a partir de la utilización de la matemática nos proporciona, por ejemplo, el razonamiento y la lógica, que son cosas que en matemáticas se busca mucho y que esto se puede aplicar en la vida diaria, ¿sí? O en el trabajo, ¿sí? Tener cierta lógica en los procesos en su trabajo, que todo lleva un orden, eso le ayuda o esas son de las cosas que la matemática quiere dejar como una competencia, que el estudiante tenga un cierto razonamiento y que aplique una lógica a las cosas que uno en el día a día eh, va en el día a día. Entonces, bueno, como les decía, en este caso, ellos se reunieron en 1920, estamos hablando de casi 100 años de que fue fundado, y bueno, dentro de sus publicaciones más importantes está el que publicaron en 1989, quiere decir que pasaron casi 69 años para ya hacer una publicación quizás que tiene renombre a nivel mundial y se llama, bueno, ahí está el nombre, Curriculum in Evaluation Standard for School Mathematics. Y luego otra publicación que hicieron de siempre, si se fijan, siempre en el contexto, el primero que hicieron fue lo que lleva todo el currículo y la evaluación o los estándares de evaluación en la matemática, ese fue en 1989. Luego se enfocan, quizás 2 años, no quiero ver, sí, 2 años después, ellos quieren establecer estándares profesionales del profesor de matemáticas, como decir cuáles son los lineamientos que debe tener un profesor de matemáticas. Digamos, en el principio se fijan en cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo es la evaluación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya en la siguiente publicación ellos tratan de dar ciertos estándares de cómo debe ser el profesor de matemáticas para que pueda ejecutar eh, los, los consejos o estrategias que plantearon en la publicación de 1989. Y luego ellos en el 2000, 9 años después, hacen otra publicación y en este caso hacen la publicación de los principios y estándares de la educación matemática. Ese es el que hicieron en el 2000, quiere decir que tiene 20 años de que fue publicado estos principios y estándares de la educación. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este día de qué principios y estándares este consejo nos propone y que en cierta medida siempre ir pensando en qué medida estos se pueden ir aplicando en cada uno de nuestros contextos, porque recuerden que ellos publican o hacen estas publicaciones respecto a sus contextos, ¿sí? Porque ellos quieren que esto, en principio, se utilice en ciertos contextos que están, y a partir de esos contextos ellos realizan este tipo de principios. Y luego queda de cada uno de los diferentes profesores adaptarlos a su contexto. Y ustedes mismos pueden verificar que no es lo mismo la educación virtual en las zonas, por ejemplo, eh, puedo hacer mención un ejemplo, en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Entonces, ¿por qué son diferentes situaciones? En la zona urbana no hay ningún problema con respecto, bueno, la mayoría de veces en la conexión, y en las zonas rurales suele pasar mucho esto de a veces la deficiencia en las
en las conexiones de redes. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en esos principios estándares para la educación matemática. Entonces, como les decía, ellos lo que hacen es un documento el cual describe las condiciones. Ojo en esto, dice que establecen las condiciones, la estructura que debería existir en las aulas para implementar los estándares estatales de la base común para las matemáticas. Es bastante, ellos, como les digo, presentan ciertos elementos que tanto proponen cómo debe ser esa estructura que debe estar en las aulas, como para que la educación busque la excelencia y la calidad en la educación. Y como dicen que ¿qué es lo que buscan con establecer estas condiciones? La finalidad de que, bueno, siempre lo que hemos puesto, que todos los estudiantes puedan aprender y puedan alcanzar un alto nivel de comprensión. Lo que trata es que, como dicen, no que, como lo que siempre ha ocurrido, que las personas que quizás tienen un mayor cierta capacidad que diferencia a los demás, de que hay algunos estudiantes, ustedes van a verificar eso, que hay algunos estudiantes que pueden comprender con mayor facilidad, sin mucho detalle, los temas y contenidos que usted está impartiendo. Pero hay otros estudiantes que no tanto. Entonces, a eso es lo que en principio busca esto, porque como dice que todos, entonces ya algunos, como les digo, los más destacados, ellos van a resaltar sin mucho detalle, porque ellos tienen esa capacidad. Ahora, lo que se busca es diferentes medios o estructuras que deberían existir para que todos puedan alcanzar un cierto nivel. No quiere decir que todos van a tener el mismo nivel de comprensión, pero estamos en uno que digamos que todos tienen este cierto nivel y que superior a ese está más que excelente. Pero con tener cierto nivel ya uno puede quedar como bastante satisfecho de que sí se ha logrado. Y bueno, dentro de las cuestiones que orienta, ¿qué es lo que buscan? Bueno, establecer un conjunto comprensivo y coherente de metas de aprendizaje. Primero, eh, bien claro dice coherente, eso quiere decir que no sean tan inalcanzables. Coherente entre el contexto que están viviendo y y hasta donde se puede llegar. Entonces, en esa coherencia. Dice también servir como un recurso para los profesores, lo que les comentaba, en sentido. Lo que busca es dar ciertos elementos, los cuales el profesor los lee, los estudia y intenta aplicarlos a su contexto. Orientar el desarrollo. En principio es lo que publicaron o se enfocaron en las primeras publicaciones, el desarrollo de las clases en los contextos educativos. Y luego dice estimular ideas y conversaciones continuas. Aquí lo que ellos están dejando entrever es que ellos continuamente están reuniéndose, haciendo conferencias para que cada profesor, a partir de su experiencia e investigaciones, hoy ya no, creo ya no, hoy ya no es tanto así que yo llego al día a hablar sobre lo que ocurre en mi aula, sino que hoy ya es como mucho más formal, donde de todo el mundo, cada quien envía sus artículos a a este, eh, a esta institución y ahí revisan los artículos y luego los mejores artículos ya forman parte
de sus revistas que ellos publican. Entonces, ahí donde ellos están de alguna forma estimulando sus ideas y haciéndolas una conversación continua, digamos, en el sentido que no se queden con estas publicaciones, sino que siguen ellos haciendo publicaciones porque como los contextos van cambiando. Entonces, bueno, dentro de los principios que ellos establecen, primero es el profesionalismo. Es decir, lo que establecen aquí es que la educación o la persona que se dedica a la educación ya es un profesional. Y, ¿Y por qué lo establecen así? Porque si ustedes eh, se han leído un poco, antes el que se dedicaba a la educación normalmente no se veía como una persona, como un profesional, sino porque esto la mayoría de veces lo hacía una persona, el criado. Entonces, de esa forma empezó a hacer esto de la, de la educación. Luego, en el transcurso de los años, ha ido tomando postura y hasta ya se ha convertido como una profesión. Entonces, por eso se establece que el educador ya es un profesional, ¿no? En el sentido que es experto en lo que él se dedica. En sentido, a eso me refiero. No sé si tienen alguna opinión sobre este principio. Escucho sus opiniones. Opiniones. Y en este caso, buenos días, Buenos soy días. Willy Torres. Sí, buenos días. Bien, y en este caso, lo que es en las diferentes áreas, como lo ha explicado en la rural y en lo que es las escuelas en lugares céntricos, así por ejemplo ciudades, es el mismo material que se les imparte, solamente que el docente tiene que adaptarse a el área, ¿verdad? Y a las diferentes, ya sea limitantes del estudiante, para que él se pueda adaptar y así pueda tener lo que es la mejor comprensión. Y en algunos casos esto tiene que influir en lo que es cómo esté dotado lo que es el centro, porque en algunos casos, más que todo en esta situación, el material que se imparte es digital y en algunos casos los estudiantes no poseen así algún su recurso para poder imprimirlo. Así es que en algunos casos estos estudiantes se quedan con el material ya sea bien en sus computadoras o bien en sus teléfonos. Y algo otros que sí tienen la posibilidad de imprimirlos, pues tienen una mejor comprensión. Sería mi opinión. Muchas gracias. Bueno, bueno, referente a eso de los contextos que está hablando el compañero, bueno, realmente todavía fue bueno, realmente el año pasado fue un año totalmente que todos los cambios, ya básicamente en los contextos educativos fue bastante golpe en el sentido de que no estaban preparados. Y en ese contexto es bien difícil, bueno, en cierto modo es un poco complejo que se pueda obtener resultados los que se esperan. Porque si se fijan, si no hubiera ocurrido nada bueno, básicamente de la pandemia, el Ministerio de Educación, haciendo las cosas de una forma, quizás queriendo llevar un proceso, ellos lo que hicieron es hacer un material
libros de texto que se utilizarán en todo a nivel nacional. Eso ya es un buen inicio para generar ciertas pautas para que la educación a nivel nacional tenga un cierto nivel, lo que les establece, lo que ahí dentro de las finalidades que tiene, bueno, este consejo, que podemos ver como que se aplican a nuestro contexto, bueno, nuestro contexto. Entonces, ellos que hicieron, bueno, que yo conozca, ellos le dieron libros, por ejemplo, de matemática a todos los estudiantes, su libro de texto y su libro de guía metodológica o guía guía de práctica, donde ellos tienen que resolver los diferentes problemas. Y también todos los profesores tienen esta posibilidad de obtener otro documento que es la guía metodológica. Entonces, con esto, al tener la posibilidad que ya sea rural o urbano tengan esa posibilidad de tener este material, ya con eso ya es un buen inicio para establecer que eh, referente a los recursos, me refiero a este recurso, todo lo tenga. Entonces ya es un buen inicio para generar un buen empuje para mejorar el nivel educativo de este país. Luego, como todo el proceso, es necesario que las personas que ejecutan este proceso de enseñanza, como vieron ustedes la siguiente publicación, lo mismo aquí, en serio, hoy hay que ver dónde está la deficiencia, ya sea o en el material mismo, de que puede ser que no se esté entendiendo, o el profesor no está ocupando bien el recurso. Entonces, eso es lo que supongo yo que los que implementaron este recurso dentro del sistema educativo nacional, eso es lo que buscan. Referente a eso, ahora, eh, volviendo a los principios que estamos tocando, bueno, estábamos ahí sobre uno de los principios como el profesionalismo. Y esto trata de ver más con el profesor, en sentido que se sienta como un profesional. Y cuando me refiero a una profesión es que le dedique, no vamos a hablar en este término de lo que normalmente a veces suele ocurrir, que tenga como el don, como el don, bueno, eso suele, o sí, como dicen, que tenga el don, o, ¿cuál sería la palabra? Sí, hola, hola. Entonces, disculpe ahí la interrupción. Bueno, sí, tenga como ese talento que él ya, como dicen, traiga como aquella talento para poder enseñar, sino que aquí a lo que nos referimos es que aplique ciertos valores, por ejemplo, responsabilidad, sinceridad, honestidad, en el sentido de que si algo no conoce, por ejemplo, algún estudiante aventajado le pregunta algo, lo que normalmente uno como profesional es decir, bueno, en este caso no conozco lo que me estás tratando, entonces ahí reconoce que hay una carencia de algún conocimiento y que sinceramente solo va a investigar. Entonces ahí están ciertas características como profesionales. Entonces, la investigación, que a partir de una pregunta él puede indagar sobre esa pregunta, siempre la investigación, no necesariamente sobre lo que han sido. ¿A qué me refiero? De que
de que ustedes les dan ciertos conocimientos, ya sean a nivel pedagógico y a nivel del área matemática, pero si algún estudiante les pregunta sobre algo que está más allá de este nivel de educación que se les da, ustedes pueden responderles o seguir en su proceso de estudios, ya sea sacar una maestría referente al área de la docencia o al área de matemáticas, ya si ustedes así lo requieran, o también hacer ciertas publicaciones de sus experiencias. Digo, eso también da un nivel de profesionalismo en este contexto. Otro principio muy importante está la enseñanza y el aprendizaje, que es como el fundamental. Siempre dar como lineamientos de cómo es este proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo debe ser, cómo se debe ejecutar, qué resultados debería notar estos procesos. Otro principio que se enfoca en ellos es el acceso y equidad. Entonces, en este contexto es lo que les decía, el acceso. Entonces, que todos, a partir de lo que busquen, que todos los estudiantes puedan comprender el primer punto para que esto ocurra es que el acceso a los recursos sea el mismo para todos. Entonces, eso lo que permite es que si hay un debido acceso y equidad para todos, que todos parten de las mismas condiciones, que es bastante, para ciertos contextos es un poco complejo, pero como les digo, ellos lo que buscan, bueno, entre los principios para poder ejecutar todo esto que ellos proponen, es que haya un acceso equitativo de todos los estudiantes. Es por eso que cuando, en cierto sentido, cuando se dejan actividades, va en ese sentido, de que todos los estudiantes tengan a disponibilidad ciertos accesos a los recursos que ellos van a utilizar en esa tarea, porque de nada serviría dejar una actividad donde un sector minoritario pequeño, quiero decir, puede alcanzar la realización de esta actividad y los demás se queden sin hacerla. Entonces eso no tiene ningún sentido, sino que o que tengan acceso al recurso o que se les facilite acceder a este recurso. Ese es el principio que buscan con dentro de esto. Luego, algo que ellos se enfocan mucho es al currículum. Entonces, sobre los contenidos que se deben impartir, sobre los objetivos que se buscan y, y sobre la actualización de los contenidos y todo esto. Hoy en día ya hay algo que aparece, que es algo nuevo, son las herramientas y tecnologías. Herramientas se refiere como cualquier, ustedes ya conocen, cualquier aspecto que facilite el proceso de enseñanza y algo que sí está muy inmerso de todo esto que hemos hablado es de los procesos de evaluación. Esto nos permiten hacer como un cierto pausa, verificar cómo estamos y luego a partir de eso tomar como ciertas, eh, verificar cómo están, buscar ciertas soluciones y a partir de esas soluciones mejorar los aspectos que se han tenido. Ese sería el enfoque que como principio que debería tener la educación, no como normalmente la establecemos, como un proceso de, de que tengo una nota y con esa nota o una calificación y por eso yo apruebo cierta asignatura, sino que el estudiante, a partir de la evaluación, uno
debe identificar cuáles son las deficiencias o fortalezas que tiene el estudiante y a partir de estas fortalezas poder mejorar las deficiencias que tiene el estudiante. Entonces, eso así debería ser este proceso. En ese sentido, lo único que no es mentira de que estamos en un proceso o los procesos de enseñanza son bastante, no permiten mucho ese proceso de retroalimentación. O sea, digo, casi, casi, si ustedes se fijan, va bien rápido que los contenidos, luego los exámenes, luego los resultados y luego hay que eh, seguir en otros temas porque si no, no se alcanza, porque están muy compactos o tienen demasiados contenidos para ser abordados. Entonces, eso es lo que ocurre en este sentido. No sé si hay alguna otra opinión sobre estos principios que establecen este consejo. Ellos proponen 6 principios en general sobre para el mejoramiento de la educación matemática. ¿Comentarios? Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ellos mismos, ¿qué es lo que? Bueno, dicen que ellos establecen, bueno, dentro de una de sus publicaciones que hace poco realizaron, el Principios de Acción en el 2014, ellos dicen que un programa de matemáticas de excelencia requiere de una enseñanza efectiva, en el sentido que involucre al estudiante en un aprendizaje significativo. Recuerden que ya aquí ya involucran ciertas teorías del aprendizaje, en este caso el aprendizaje significativo, que es una de las teorías que se incorporan y ellos establecen que este aprendizaje significativo se debe, o el medio es a partir de experiencias individuales y colectivas que promuevan sus habilidades para dar sentido a las ideas matemáticas y razonar matemáticamente. Sentido, a que se refiere a que que sus habilidades que tienen las apliquen en las ideas matemáticas que tengan para poder obtener resultados. Con todo esto, recuerden que siempre el objetivo es que las matemáticas las pueden utilizar en sus contextos del diario vivir. Entonces, no solo se quede en resolver matemática y hasta ahí, y ya no lo van a ocupar en su vida cotidiana. Luego dice que el aprendizaje de la matemática debe desarrollar la comprensión y conexiones de los conceptos, las operaciones y relaciones, el uso significativo y flexible de los procedimientos matemáticos para la resolución de problemas. Bueno, aquí ya involucran uno de los temas o uno de los elementos que buscamos o que es nuestro objetivo en la educación matemática, que es el estudiante que pueda resolver problemas. Y en el sentido de resolver problemas, en principio los problemas matemáticos que uno les proponga y que estos problemas les dé las herramientas para poder posteriormente resolver problemas de su vida cotidiana, que ciertos
ciertas estructuras mentales que ellos construyen para resolver el problema, les sirva para resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que se busca con el aprendizaje de la matemática, con la propuesta de los principios que establecen ellos. Entonces, como dicen, aquí el aprendizaje debe desarrollar comprensión y algo que es muy importante, la conexión de los conceptos. Y esto es muy importante. ¿En qué sentido me refiero? No sé si han visto que muchas veces algunos estudiantes son muy buenos en memorizar elementos. Entonces, ¿a qué me refiero? A de que en algún momento ustedes les dejan un problema y lo resuelven fácilmente, ¿sí? No les genera tanta dificultad. Pero ¿qué pasa si en el siguiente semana, por ejemplo, en la siguiente clase, ustedes vuelven con otro tema y ese tema tiene conexión con el tema del día anterior? A muchos de estos estudiantes que solo memorizan los procesos ya no logran hacer esa conexión y ya no pueden aplicar lo que en días anteriores podían hacerlo de manera correcta o de manera eficiente. ¿Por qué? Porque no existe esta conexión de conceptos. En ese sentido, ellos ven que los conceptos son separados y cada concepto se mueve por su lado. Y ese es el error. En sentido, si ustedes fijan, los conceptos matemáticos de una teoría están conectados y parten desde lo más sencillo a veces y se van extendiendo cada vez a lo más complejo. Entonces, si lo primero se falla, entonces lo siguiente se va a seguir fallando. Entonces, es como una cadena de fallas en el sentido. Por eso es importante que exista esta conexión, porque si uno logra que los estudiantes puedan conectar los conceptos uno con otro, significa que ellos van a poder tener una mejor comprensión de lo que se está dando y las operaciones y las relaciones no serán memorizadas, sino que se verán con un razonamiento en lógica que establece la matemática. Entonces, eso es lo importante de que los conceptos no sean memorizados, sino que a partir de un concepto yo pueda hacer diferentes conexiones para poder establecer una aplicación mucho más efectiva de todos estos conceptos. Y estos conceptos derivan en ciertas operaciones con cierto sentido. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, con todo esto que hemos hablado, el principal uso es que sea un uso significativo, ¿sí? Que tenga sentido para el estudiante. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A veces no es que el término significativo también implica que el estudiante entienda lo que está haciendo y sepa hasta explicar de qué está haciendo. ¿Sí? A eso me refiero. No solo que el estudiante lo pueda aplicar de manera efectiva, sino que también logre identificar qué es lo que está haciendo y tenga ciertas justificaciones de por qué está haciendo eso. Entonces, muchas veces el estudiante hace ciertos procesos, como les digo, de manera memorística, de manera porque lo ha visto, pero no sabe cómo justificar por qué esos procesos, aunque estén muy correctos. Entonces, no solo, como les digo, no solo se busca que estos conceptos sean adquiridos, sino que también sean de alguna forma tengan significado y que pueden ellos justificar estos procesos. Dentro como les digo, estos consejos, ellos establecen prácticas de enseñanza de las matemáticas. Y dentro de ellas bueno, ya algunas ya las hemos mencionado,
quizás en el texto, pero aquí ya están como más detalladas, y una de ellas es establecer metas matemáticas centradas en el aprendizaje. Eh, Sencillo, establecer objetivos que nos den cuál es nuestra ruta y cuáles son nuestros, como dicen, cuáles son nuestros objetivos, bueno, son nuestras metas que queremos lograr con esto. En sentido, es, es una pérdida de tiempo si uno no se establece ciertas metas, porque a partir de esas metas uno puede dar una mejor dirección a todo lo que realizamos y hasta establecer ciertas obligaciones que nos permitan. Si no trabajamos con metas, ustedes pueden ver que hasta a veces en la vida cotidiana, si uno no se establece metas, bien difícil que hay cierta dejadez o a veces actuamos de manera un poco cómoda si no trabajamos a partir de metas. Ya cuando, por ejemplo, en una empresa, si trabajan a partir de metas, ustedes han vivido, han escuchado que la exigencia es mucho mayor porque hay un cierto nivel por ejemplo, si es una empresa de producción, tienen que hacer el máximo esfuerzo para poder lograr ese número de producción y así sucesivamente, por ejemplo, en este caso, en el contexto de las matemáticas. Pero para esto es necesario que implementar tareas que promuevan el razonamiento y la resolución de problemas. En el sentido que lo que les digo, está bien que en dentro de nuestra estrategia sea que dejemos muchos ejercicios. Yo me recuerdo que cuando estaba estudiando séptimo, bueno, educación básica, suele dejar muchos ejercicios del mismo tipo. Pero eso no son tareas que promueven el razonamiento, sino que lo que promueven es que el estudiante repita ciertos patrones. Entonces, hay que ser un poco más creativos y promover ciertos ejercicios o problemas que promuevan eso, el razonamiento y que busquen que ellos puedan establecer estructuras para resolución de problemas. Luego, usar y relacionar representaciones matemáticas. Esto es muy importante. En serio, muchas veces los estudiantes suelen olvidar o mezclan o dejan de utilizar ciertos elementos que tiene el lenguaje matemático, en serio, que básicamente son sus representaciones. Recuerden que, que la matemática está basada o su base fundamental son las representaciones, porque dígame alguien, si digo, los objetos que nosotros hablamos en matemáticas siempre las relacionamos o las representamos a partir de ciertos elementos. Por ejemplo, ahí por ahí surge el, el, el chiste de que quién ha visto un 1. Entonces, un 1, uno dice, lo relaciona digamos, muchos se han imaginado la escritura del 1, pero eso es una representación. Porque, vale, por ejemplo, el número, no nos vamos tan lejos, por ejemplo, el número 4. Si ustedes van, ahorita puede ser que se esté imaginando el 4 en números, el que normalmente ocupamos. Pero si nosotros fuéramos en el contexto romano y le dijéramos 4, ellos estarían imaginando una rayita y una V. Entonces, para ellos sería 4. ¿Sí? Entonces, si ustedes fijan,
solo son representaciones de un objeto que nosotros estamos representando. Ya vean, dos representaciones para un mismo objeto. En los contextos matemáticos. Entonces lo mismo es decir, las matemáticas tienen cierto lenguaje, entonces nosotros debemos implicar en el estudiante ese lenguaje, que es muy estructurado y que tiene cierta lógica, ¿sí? No sé si hay algún comentario sobre esto. ¿Comentario? No sé, me durmieron. Por ejemplo, Nidia, Mabel, ¿algún comentario? Nidia, No, ninguno, Link. ninguno. Oh, bueno. Bueno, entonces continuamos. Luego tenemos facilitar un discurso matemático significativo. En ese sentido, lo que se refiere es que eh, a partir de que nosotros hemos dado las pautas para que el estudiante entienda las representaciones, eso ya es un lenguaje en el que nosotros hablamos. Recuerden que si no estamos, como dicen, si no hablamos el mismo idioma, es bien difícil darse a entender. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Si los estudiantes no entienden el idioma o las representaciones matemáticas como nosotros las conocemos, bien difícil que exista esa conexión o ese entendimiento entre profesor o docente y estudiante. Entonces, a partir de eso es que representaciones que los estudiantes no se entiendan, nosotros, eso nos permitirá para dar un discurso que lo que nosotros les estemos explicando para ellos no les parezca desconocido. Entonces, eso es muy importante en estos contextos, ¿sí? Que nuestro discurso vaya enfocado básicamente al público que estamos dirigiendo. No vamos a hablar a niños por ejemplo, de, bueno, a niños de segundo grado, temas de límites, derivadas, porque en el lenguaje que normalmente ocupamos, porque entonces ellos ni van a entender lo que les estamos hablando. Entonces, al menos que llevemos un proceso y nosotros hemos verificado que sí, discurso de tal manera que nuestros estudiantes nos entiendan. Claro, en este discurso matemático, cuando nos referimos a ser significativo, no se refiere vuelvo al mismo, por eso se vuelve al punto anterior. En serio, a veces en este discurso que nosotros queremos establecer para que nuestros estudiantes nos entiendan, recuerden, y aquí hay un punto muy delicado, en serio, no porque nosotros queramos facilitar al estudiante en los procesos matemáticos, debemos distorsionar tanto el lenguaje, sino que, como les digo, dejar establecido lo que se hace en los procesos y a partir de ellos que entiendan ellos qué es lo que realmente se está haciendo. Por ejemplo, solo me imagino las ecuaciones cuando uno está resolviendo ecuaciones. Entonces, normalmente el estudiante que dice, "Vaya, si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y así sucesivamente. O si está sumando, pasa a restar. Uno a veces le dice así al estudiante para que él como que sea más
más fácil para entender. Pero también no olviden que explicar, por ejemplo, estuvieran como ejemplo, explicar qué es lo que realmente ocurre. No solo es, va, como aquí está sumando, decir, pues pasa al otro lado a restar. Pero no es así, pues, no es que eso ocurre así, sino que hay un proceso, un significado por qué ocurre eso. Luego en la práctica ellos ya van a entender eso, que eso es lo que está ocurriendo, se puede establecer así. Pero como les digo, no distorsionar tanto el lenguaje matemático porque después, cuando ya se quiere hacer un poco más formal, en el término formal, que es la estructura matemática, a veces tiene un formalismo bien fuerte, cuesta porque como les hemos enseñado un lenguaje un poco distorsionado para facilitarle, entonces, por eso les decía, es bien de tener como esa pauta para ser muy delicados nuestro discurso, no se distorsione tanto las representaciones matemáticas, ¿sí? Luego, proponer preguntas con un propósito. Cuando nosotros estamos desarrollando un tema al estudiante, para que no parezca un monólogo, el profesor es el que está hablando, el profesor debe proponer ciertas preguntas, ¿sí? Al estudiante que le generen dudas. Recuerden que no hay que caer en aquello ¿qué es lo que mencionamos cuando el profesor hace preguntas y estas preguntas derivan a que el estudiante conteste lo que nosotros queremos? ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál era el nombre que nosotros le llamamos? Se lo voy a preguntar a alguien. Por ejemplo, eh, bueno, el que tiene el código BCE 18031. O carnet BCE 18031. Sofía. Sofía. No está. Sí, licenciado, puede repetir la pregunta, es que aquí estaban haciendo ruido, perdón. Ok, no, estamos hablando de que aquí dentro de las prácticas que proponen, ellos hablan de proponer preguntas con un propósito. Entonces yo les decía que en este sentido debemos evitar, así que lo que les decía es como normalmente hacer preguntas donde nosotros buscamos que el estudiante nos responda a partir de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo se le llama eso que hay que evitar? En la unidad número 3 o 4 hablábamos de este error que se comete, de que estaba en el contrato didáctico. ¿Se recuerda? Que hablaban ahí que el profesor hace preguntas de tal manera que lo lleve a que el estudiante debe responder una pregunta en específico, debe dar esa respuesta en específico y no hay más que solo esa pregunta de dar respuesta. ¿Cómo se le llamaba ese? Era como un error que hacía el profesor en el contrato didáctico. ¿Cómo se llamaba ese? El efecto. Bueno, es el efecto Topase. Si se recuerdan el efecto Topase, decía que evitar preguntas de tal manera que el estudiante responda lo que nosotros esperamos, o llevarlo a que, vaya, pregunta que de tal manera que solo responda lo que nosotros queremos. No sé si ya se recordaron. ¿Alguien más puede
¿Puede darme en ese punto, en esa parte? Sí, me recuerdo que había topaz y otro tipo de efecto que iría incluido en el mismo. Exacto. Entonces eso es lo que, por eso les decía, a veces ciertos elementos que se mencionan anteriormente están como cierto conectados. Entonces yo lo conecto en el sentido que hay que hacer preguntas con un propósito. Entonces, que este propósito no se desvía de que el estudiante nos conteste lo que nosotros queremos, sino que estas preguntas tengan un propósito. No es que les vamos a preguntar cualquier cosa para que ellos respondan cualquier cosa, sino que estas preguntas tengan un propósito. Por ejemplo, como despertar cierta inquietud, despertar ciertas dudas que pueden surgir en el estudiante y que generen un tema de debate, cosas así. Entonces, a eso se refiere. Así, no solo que le preguntemos en el sentido que ellos preguntemos y nos van a contestar lo que nosotros queremos que nos contesten, porque entonces caemos mucho en el efecto que hemos mencionado. Luego, lo siguiente es lograr competencias procedimentales y actitudinales desde la comprensión conceptual. Es lo que estaba mencionando, que en sentido que el estudiante pueda no solo entender los procesos porque así son, sino porque tengan cierto sentido para ellos y que estos procedimientos sean de alguna forma con un sentido lógico y que para ellos puedan explicarlo porque ocurre ese proceso. Y recuerden que entender los procedimientos nos ayudan a que el estudiante hasta pueda detectar dónde se ha equivocado. ¿Sí? Hasta eso nos permite el entender los procedimientos. ¿Sí? No sé quién tiene encendido el audio. Bueno, gracias. Luego, apoyar el esfuerzo productivo en el aprendizaje de las matemáticas de parte de sus estudiantes. Es decir, si ustedes ven que algunos van a, como dicen, algunos van a dar una producción mucho mayor, otros un 80, otros un 40, otros un 20. Como dice, apoyar ese esfuerzo, en sentido, valorarlo, en sentido, y motivar al que, bueno, felicitar al que tiene 80, felicitarlo en el sentido no de darles una medalla, porque esas cosas, si ustedes a veces pueden generar repercusiones hoy en día, que el estudiante, aquel que da solo un 20%, se puede sentir mal porque solo aquí le dan premio. Entonces no genera ese tipo para mí, malas prácticas, sino que apoyar a todos, felicitar y motivar a que se siga esforzando, y hasta ahí va, y felicitarlos a todos también de entrada, porque todos para lograr ciertos objetivos han puesto de su máximo, o ustedes verán si todos dan de su máximo de sí para lograr esas metas o esa producción matemática. Entonces, por eso les digo, apoyar ese esfuerzo, eso es lo que proponen ellos y esas prácticas, eso es lo que se pueden establecer, ¿sí? Luego, obtener y usar evidencias del pensamiento de los estudiantes. Esto es muy importante en el sentido, no nombrar estudiantes, no decir, vaya, el estudiante tal me dijo esto, y ya le damos el reconocimiento, sino que a lo que se refiere es que a veces nosotros podemos utilizar ciertos elementos que los mismos estudiantes nos han dado para generar una mejor discusión sobre el tema. Entonces, tomar como los elementos importantes de la opinión de nuestros estudiantes eh, para generar como que ellos, como les digo, ellos sean parte de este proceso y que ellos mismos apoyen a la enseñanza de otros compañeros. Eso también es muy importante.
Bueno, si se recuerdan, dentro de de las prácticas, ellos hablan sobre tareas que promueven el razonamiento, y dentro de estos dice que ellos establecen aspectos sobre el uso de las tareas en la enseñanza de la matemática. Entonces, ¿qué es lo que debe tener estas tareas? Un poco más enfocado en qué es lo que, por dónde va el sentido de estas tareas. Dice, primero, con, con altas demandas cognitivas, son las más difíciles de implementar bien, dice. Entonces, aquellas tareas que tengan un mayor nivel de dificultad, dice que son difíciles de aplicar, de implementar. ¿Por qué? Y que a menudo resultan menos demandantes. Es decir, ¿a qué se refiere? Es decir, que normalmente el dejar tareas con un alto grado de dificultad, eh, estas a su vez son difíciles de implementar. Normalmente nos vamos como lo más sencillo, es decir, dejarle una guía de ejercicios y que él la responda y que él la resuelva en su casa. ¿Sí? Pero él genera una tarea que con alto grado de, como le digo, con alto nivel de dificultad, la implementación misma requiere de más recursos, más implicación del profesor y todo sucesivamente. Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta, en el sentido de que nosotros podemos tener la intención o el propósito de dejar una tarea con un alto grado, un alto nivel de dificultad, pero a veces el tiempo para desarrollar esta actividad o esta tarea puede ser muy corto. Entonces, eh, 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 en vez de ser una tarea que genere aprendizaje, va a ser una tarea el cual genere otras cosas, frustración, enojo de parte del estudiante porque no se siente, va a decir no disponemos de los recursos, no disponemos de las herramientas para poder desarrollar y no generar lo que nosotros proponemos. ¿Sí? Otro aspecto sobre este uso de estas tareas que mencionamos, dice, no todas las tareas proporcionan la misma oportunidad para el aprendizaje de los estudiantes. Quiere decir que cada tarea tiene o posibilita ciertos aprendizajes. No pensemos que con la misma tarea vamos a generar el mismo impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Algunas tareas se aplicarán más a ciertos contenidos y otras tareas a otros contenidos por su diversidad en los aspectos. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de dejar las tareas. ¿Qué indica esto? En serio, en algún momento de nosotros debemos como hacer una retroalimentación, un proceso de reestructuración de nuestras tareas. Es decir, no vamos a dejar las mismas tareas todo el año, sino que debemos dejar ciertas tareas que eh, involucren otros elementos para hacer una tarea mucho más enriquecedora en el proceso de enseñanza. Luego, el aprendizaje de los estudiantes es mejor en las clases donde las tareas consisten en alentar un alto nivel de pensamiento y razonamiento. Y esto es cierto, entre más involucrado esté el estudiante para resolver dicha tarea, el nivel de pensamiento y razonamiento será mucho mayor. Y donde el estudiante, bueno, y todo esto requiere ciertos elementos, que el profesor esté mucho más pendiente, que el profesor dé los recursos, las instrucciones adecuadas para generar esto. Entonces, como les digo, el primer punto, las actividades con alto grado de dificultad son difíciles de implementar, pero también son las que generan eh, mejores resultados. Es decir,
claro, siempre y cuando, les vuelvo al mismo punto, sean o tengan las condiciones adecuadas para aplicarlas. Son las más difíciles, pero que las que generan mejores resultados dentro de los estudiantes, siempre y cuando tengan las condiciones necesarias. Dice, también son como un camino para motivar el aprendizaje de los estudiantes. Sí, a veces las tareas no solo es como una exigencia para el estudiante, sino que también puede ser como un anclaje para que ellos se motiven. ¿Sí? Por eso les decía que las tareas no solo deben ser las mismas, sino que deben buscar otros elementos a incorporarle, por ejemplo, la motivación, la investigación, la indagación, la convivencia entre compañeros, el trabajo en equipo, todos esos elementos para generar otras habilidades. Y con esto, como les decía, con la investigación y todos esos elementos que me he mencionado, podemos hasta construir nuevos conocimientos a través, bueno, aquí lo plantea, algo que sí se puede generar muy fácilmente, conocimiento nuevo a través de la resolución de problemas, ¿sí? Bueno, tareas para generación de aprendizaje significativo. ¿Qué tareas podemos? No como un documento, sino que como cosas que se pueden hacer para generar un aprendizaje significativo. O estas sí serían como tareas para el docente. Aquí, para explicar un poco más en este sentido. Aquí son tareas para el docente. Y dentro de ellas ya algo que hemos repetido y es usar y relacionar representaciones matemáticas. Ya lo hemos mencionado, como les decía. Dentro de las prácticas de la enseñanza, muchas de ellas están más que todo relacionadas al docente. Establecer metas, cosas así. Pero dentro de una de ellas habíamos establecido usar y relacionar representaciones matemáticas. Entonces, ya es una de las tareas que tiene el docente. Él, como el experto, el profesional de la enseñanza de la matemática y parte de la matemática de lo que está impartiendo, porque no es que es experto en matemáticas, sino de lo que está, en este caso, impartiendo, es el que conoce muy bien el tema en el aula, porque pues sí, hay otros colegas que también conocen el tema, no es el único, pero que él sí sabe dentro del aula y maneja los contenidos que está compartiendo. Entonces, él debe poder usar y relacionar representaciones matemáticas. ¿A qué me refiero? A que el profesor hasta cierto punto debe conocer cómo se representan, cómo se llaman, cómo puede el estudiante, si en dado caso investiga, llamarle a cierto objeto. Por eso les decía, para un mismo objeto pueden haber muchas representaciones. Entonces el docente debe tener la capacidad de poder conocer todas esas representaciones que se le están dando a este objeto. ¿Por qué? Porque puede haber algún estudiante que haya investigado y que le diga, mire, profesor, pero con este símbolo yo lo encontré de esta forma. Entonces ahí él puede dar cierta respuesta a esta inquietud que tiene o a este comentario que ha dirigido el estudiante. Otra tarea que tiene el docente para generar aprendizaje significativo está la elaboración de diagramas o tablas o palabras o el uso de palabras para mostrar y explicar el significado de un concepto. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, aquí lo que establece es que el docente no solo se tiene que enfocar en una forma de representar la información que quiere compartir. Esta información a veces se puede representar de diferentes formas, ¿verdad? Ya sea a partir de un mapa conceptual, ¿cierto? Él puede presentar el mapa conceptual,
y a partir de ello explicar su clase, pero no necesariamente tiene que ir a hablar o a escribir en la pizarra todos los conceptos, sino que él mismo puede establecer un diagrama y como lo menciono, un docente de un tema puede tardarse una hora de clase solo presentando un diagrama. Y a partir del diagrama ir empezando a hablar de cada uno de los elementos que están conectados. Entonces, esto que le permite, primero que evidencia que los conceptos están en conexión. Eso es muy importante. Y lo otro es que establece diferentes formas de representar el contenido, ya sea tablas, recuerden ahí, las tablas facilitan mucho, por ejemplo, la representación de la información. Las tablas en estadística se habla mucho de tablas, de gráficos que dan una forma de representación de la información que nosotros queremos dar a conocer. Claro, y recuerden que no todos los elementos o no toda la información se puede representar de la misma forma. Sí se puede, pero no es adecuado. Cada contenido de por sí tiene inmerso una representación que se facilita y que se puede dar a entender mucho mejor. No todo el contenido se puede establecer o hacer por ejemplo, un diagrama o una tabla, ¿sí? Entonces, cada cosa hay un cierto nivel de facilidad de poder representarlo. Dice, bueno, también el uso de palabras para mostrar y explicar el significado del concepto. En el sentido que el profesor tenga como diferentes formas de expresar el mismo concepto o el mismo objeto matemático en diferentes formas para que el estudiante a partir de ese significado o esa conexión que existe de la representación o de la explicación o de las palabras, él pueda conectar hacia el objetivo, ¿sí? Hacia el concepto objeto que nosotros queremos tratar. Dado que el profesor debe utilizar relaciones y representaciones, aquí es de carácter obligatorio que el profesor, lo que yo les decía, pueda manejar diferentes representaciones de un concepto. Un profesor no se puede, como dicen, casar con un solo forma de representación del concepto. Debe poder conocer las diferentes representaciones. Ahora, con eso no quiero decir que por ejemplo, él está hablando en una clase de un contenido X o un concepto X y empieza a utilizar en la misma clase las 5 representaciones, las 4 representaciones o las 2 representaciones de manera aleatoria. Eso tampoco no es cierto, sino no es que él va a utilizar todos los sinónimos, todas las formas de representación. Si está, por ejemplo, están nombrando el concepto 4 o el número, no es que lo va a representar en romano y después por ejemplo, si en idioma maya o en idioma romano o el que nosotros conocemos. Entonces no va a hacer toda esa mezcla para dentro de una clase. No estoy hablando de eso, sino que el profesor pueda manejarlo y que en algún momento donde él esté hablando de que esto se puede, si ustedes lo investigan, se puede ver de diferentes formas, esa es otra, o es algo que el docente tiene que tener en cuenta. ¿Sí? A eso me refiero. Y luego, otro elemento que para generar o tareas que tenemos como docente es que, bueno, facilitar un discurso matemático. Eso es lo que creo yo que, como les decía, muchas de estas
de estas prácticas que hemos mencionado, muchas de ellas son tareas del profesor. Y dentro de ellas, pero todas estas van enfocadas a generar un aprendizaje significativo. Bueno, como les decía, facilitar el discurso ya lo hemos hablado, y para esto es importante que en este discurso haya intercambio de ideas matemáticas, y esto nos va a impulsar, o el docente, bueno, principalmente tiene que generar preguntas con un propósito. Dentro del discurso, recuerden, dentro de un discurso matemático va a existir intercambio de ideas, o sea, que el docente haga que el estudiante participe. Ahora, dentro de las estrategias que puede utilizar el docente para que el estudiante participe, podemos generar preguntas con un propósito. Entonces, vamos en la línea de realización del docente. Esta es la línea que debe dirigir o debe orientar el docente para generar un aprendizaje significativo. Perdón. Bueno, entonces, esa es la forma que hemos establecido, o las tareas que tiene el docente para generar un aprendizaje significativo. No sé si hay alguna duda o inquietud sobre hasta el momento que hemos tratado. ¿Algún comentario sobre lo que hemos hablado de estas tareas? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dos comentarios de los que están participando. Por ejemplo, Jocelyn. Jocelyn. Eh, eh, no, Jacinto, ¿algún comentario? Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, es que estoy pendiente con las orientaciones que nos está dando. Para mí, realmente el docente tiene que tener un equilibrio muy agudo, digamos, porque tiene que manejar varios, varios contextos del entorno del estudiante, de social, político, cultural, si es posible religioso, en la zona en donde se encuentra, si es urbano o rural, para que la enseñanza sea de manera más eficiente o eficaz, y que como hay diversas metodologías, eh, no se puede, el estudiante no se, o el docente no se puede quedar solo con que cuando se estaba preguntando en las preguntas hacia los alumnos, que si realmente en las soluciones de los problemas, tal vez el docente ya tiene una respuesta al problema o una solución al problema. Pero el estudiante, como en los grupos son diversos, o hay muchos alumnos un poco inteligentes, pueden llegar a la respuesta por otros caminos, por otros medios, utilizando otras propiedades. Y si el alumno llegó a la respuesta correcta y el profesor no se percató que habían otros caminos, no por eso puede decir validarla como mala. Entonces, por eso digo yo que el docente tiene que tener un cierto equilibrio
manejar las técnicas, los métodos, las estrategias y la forma de adecuarse con los alumnos. En un punto que usted dice, si el docente domina, por ejemplo, los números en varios idiomas, por ejemplo, en chino, en Egipto, en números griegos, números arábicos, que son los que usamos, los mayas, los romanos y otros tipos de números, se le puede dar pista al alumno para que explore e investigue y pero no hacer así, se puede enredar tanto que de tal manera que no avanza en los contenidos y puede quedar más confuso y la enseñanza puede quedar, por decir que era más eficaz, puede quedar así como una serie de confusiones en los alumnos. Por ahí quizás son mis ideas. Muchas gracias, Jacinto, por la participación. Sí, efectivamente, el docente es el que de alguna forma, tiene la responsabilidad de o personal que pueda adaptar todo lo que ha comentado. Y en cierto modo, lo que usted comentaba, es importante que pueda tener cierto nivel, eh, diferentes metodologías, pero que no haga como una mezcla de todas estas. Sí puede hacer una mezcla, pero de alguna forma que no se vea afectado eh, la discusión, bueno, el docente, el estudiante, no se vea como que no le confunda la metodología, sino que sea parte de la solución para que él pueda generar un aprendizaje significativo. Sí, no sé si hay algún otro comentario. Si no, Agregar otro, continuamos. Sí, agregar. sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, Tal vez dar un aporte sí, con respecto a lo que estamos hablando del aprendizaje significativo de los estudiantes. Es importante que, desde mi punto de vista, que lo que se le enseña a los, a los, a los estudiantes, pues tenga sentido para ellos, porque, porque si no, se va a ver como aislado, y creo que es lo que muchas veces a nosotros nos ha pasado, que, que cuando que cuando nos enseñaban a veces teníamos no teníamos como aquella relación con lo que nosotros teníamos o con lo que nosotros estábamos en nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de buscar aquellas situaciones que les den sentido. Yo recuerdo que a mí una parte que me costó bastante, la parte algebraica. Entonces, pero yo últimamente estaba viendo el contexto que se le da y que ahora, pues la parte geométrica, a mí no, del álgebra no la vi cuando a mí me dieron. Entonces, ahora que yo he visto que tiene una parte geométrica, como que da un poco mayor de sentido ya la parte algebraica. Entonces, eso me imagino yo que crea un significado para el estudiante. Muchas gracias por el comentario. Y sí, sí, comparto mucho ese punto de vista de que, como les decía, el tener o el docente pueda tener otras representaciones de un mismo concepto, le puede ayudar a que haya una mejor conexión entre el estudiante y los contenidos que se quieran proporcionar, porque
ese puede ser como el anclaje o el que haga que el estudiante se motive y que pueda lograr visualizar lo que se le quiere dar a entender. Como les mencionaba, las metas pueden ser las mismas, pero los objetivos o la forma de llegar a esa meta pueden ser por diferentes formas. Sí. Bueno, no sé si hay algún otro comentario sobre el respecto. Si no, continuamos. Buenos Tengo un días. comentario. Hola, buenos días. ¿Sí? Puede hacer el comentario, compañera, yo después le sigo. Hola. Hola, buenos días. Buenos ¿Sí? días. Ay, gracias, compañero. Yo creo de que ha habido bastante vacíos que han venido quedando. Nosotros, digamos de que yo estudié en el 99, creo que comencé estaba sacando lo que era la primaria, ¿va? Entonces, yo en mi caso han quedado, como dice la compañera, bastante vacíos, porque a mí, yo tuve un problema con mi mamá y se enfermó, yo no pude estudiar y entonces quedé bastante tiempo que yo no pude estudiar y cuando yo ya quería matricularme a 5º grado, ya estaba yo un poquito grandecita. Y lo que hicieron fue de que me pasaron de un solo a 7º. Entonces, y ahí creo que ahí sí me costó porque tuve que adaptarme rapidito a lo que era ya 7º grado. Entonces quedaron vacíos, ya sea en, en cosas de matemática y me quedaron vacíos en cosas ¿cómo decir? En gramática, cosas así, va, cosas que he tenido que irlas aprendiendo porque sí, va, yo sentía de que me desenvolvía un poco, pero esos pasillos siempre cuesta llenarlo y yo creo que bastante en la escuela eso lo han venido haciendo, de que un niño ya cuando ya llega a cierta edad siempre lo suben de grado, no por las evaluaciones o porque ya pasó ese grado, sino por la edad. Y entonces, y hay niños que siempre, o sea, han llegado a bachillerato y siempre con esos vacíos. No sé por qué no se cubre bien, pues. No sé, hasta cierto punto es bueno, va, que lo suban a uno así de grado, pero sí, con esos vacíos después le cuesta más a uno. Hola. Hola, muchas gracias. No sé, hasta allí llegaría su comentario, entonces vamos con Wilber. No sé, Bien, ahí hacía referencia sobre lo que es el horario, ¿verdad? El horario en lo que es las actividades y en algunos casos las evaluaciones. Yo voy a ponerles mi caso en donde vi la gran diferencia, ya que en el bachillerato nos agregaban lo que es un horario considerable, en donde los estudiantes podían resolverlo libremente, ya sean los ejercicios y en algunos casos, eh, por ejemplo, los exámenes. Vi la gran diferencia ya al momento de entrar del bachillerato a la universidad y pienso que cada avance trae sus pros y contras, entonces lo que estoy haciendo es tratar de adaptarme porque en realidad cambiar venir del bachillerato a la universidad, se siente la diferencia, solamente. bueno, muchas gracias por los comentarios.
No sé si hay algún otro comentario, alguien que quiera comentar. Si no, continuamos. Bueno, sobre lo que bueno, algunos comentarios que escuché es que hablan, se relaciona mucho a la conexión entre los conceptos. Es importante que no solo entre, por ejemplo, como les decía, a veces eh, quizás lo más sencillo es bueno, a veces ocurre entre semanas que si ustedes les explican un contenido a un estudiante y luego a las 2 semanas ese concepto que ustedes le explicaron lo ocupan en otro concepto, suele pasar que al no hacer una conexión entre conceptos, puede ser que el estudiante luego él les diga como que no, eh, no lo han visto o ya se les olvidó. Entonces no se digan ya entre años, entre séptimo y octavo grado a veces le dicen, y les dieron esto, no nos dieron este contenido, y puede ser que sí. Lo que pasa es que el estudiante se le ha olvidado. Entonces, pero todo esto ocurre porque, primero, porque no existe cierta conexión entre lo que ellos conocen y lo que se le quiere dar a conocer. En serio, es lo que se le llama ver cuáles son cuál es la zona de desarrollo próxima, es decir, hasta dónde ellos conocen, hasta dónde yo puedo llevarlos hasta ese momento. Entonces, por eso es importante que dentro de cada grado o dentro de cada contenido se vaya generando un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque al generar un aprendizaje significativo, el estudiante va a poder recordar esto, eh, quizás no en su lucidez, en serio, así como tal, pero sí puede recordarse con un pequeño refresh, así con un pequeño flag. Entonces, él pueda poder recordar esto de manera rápida. Entonces, pero todo esto viene a partir de que el estudiante pueda lograr un aprendizaje significativo. Entonces, como les decía, si nosotros logramos un aprendizaje significativo, el estudiante va a poder recordar mucho más fácil contenidos que anteriormente se le dieron, ya sea hace una semana o un año anterior o 2 años anteriores. Entonces, y no se va a notar esos saltos que ustedes han comentado que se podían dar, de que yo estaba en noveno grado y ya y que yo ni entendía lo que me estaban diciendo. Entonces, es por eso que es importante tener o lograr ese fin de poder lograr esa conexión entre lo que nosotros, eh, entre el aprendizaje y los nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces vamos a continuar y... Pero despacio. Perdón por la interrupción. Bueno, continuamos. Ya nos queda un poquito tiempo. Vamos a ver si terminamos lo que estamos por dar. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, entonces nos habíamos quedado que dentro de nosotros queríamos o queremos facilitar un discurso matemático, pero que no se desvíe tanto de lo que las representaciones matemáticas. O sea, no es hablar un lenguaje cotidiano, o sea, hasta a veces hasta mal dicho las cosas, sino que siempre aquel formalismo, pero que facilite el discurso. Y dentro de este discurso que nosotros queremos implementar, habíamos dicho que va a existir un intercambio de ideas. Primero, principalmente por parte del docente. Ahora, este intercambio de ideas puede ser entre docente y estudiante o entre estudiantes y compañeros y compañeras o compañeros y compañeros. Entonces, eso. Entonces, el profesor, para generar este intercambio de ideas, lo que tiene que hacer es preguntas con un propósito.
¿qué pasa con estas preguntas con propósito? Entonces, estas preguntas con propósito, ¿qué deben o qué nos permiten? Primero, alentar. Digo, lo que buscamos es que ellos tanto hagan una reflexión como, si de alguna forma, justifiquen cómo lo han hecho. Eso podría desviar esta pregunta. Estas preguntas con propósito también pueden ir en el sentido de hacer la matemática más visible. Sentido, ver si, como les digo, utilizar otras representaciones para que esto pueda hacer una mejor conexión de los contenidos. Luego, estas preguntas con propósito también pueden explorar el pensamiento del estudiante, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, ya sea a partir del concepto que estamos dando a conocer o a partir de algún problema que estamos resolviendo. Y también estas preguntas con propósito pueden ir con el sentido de recolectar información. Información como cuál, principalmente bueno, información como hasta donde conocen, cuáles sus conocimientos previos, y eso ha enfocado un poco a la zona, a la teoría de la zona de desarrollo próximo. Entonces, también nos puede servir para saber hasta dónde conocen nuestros estudiantes. Martin, en 2009, un investigador que describe algunas de las razones de las que depende la fluidez. Hablamos mucho de que los contenidos sean con cierta fluidez, pero ¿qué se refiere fluidez en el sentido educativo? Y él lo relaciona que para usar la matemática efectivamente, el estudiante debe ser capaz de hacer mucho más que llevar a cabo procedimientos, es lo que les decía. No solo quedar en que se aprenda de memoria cómo se desarrolla o cómo se efectúa cierto procedimiento, un algoritmo, sino que ellos deben saber cuál es el procedimiento apropiado y más productivo en una situación determinada. Es decir, si ustedes se fijan, hay ciertos procesos o algoritmos, unos más efectivos que otros. Entonces él debe saber que para lo que está aplicando, cuál es el más apropiado y cuál es más productivo en el sentido. ¿Qué es lo que se logra con dicho procedimiento? Dice, la ejecución mecánica de los procedimientos sin comprender las bases matemáticas a menudo conduce a resultados extraños y erróneos. Eso es lo que comenta Martín. Y a eso él le da, son las razones que dependen para la fluidez. Eso se refiere de que el estudiante pueda lograr los contenidos o los conceptos, llevarlos más allá de solo resolver o ejecutar un algoritmo de manera eficiente. La fluidez, como hemos visto en este pequeño diagrama, la fluidez debe ser presenta una flexibilidad o debe o involucra que obliga que haya una flexibilidad en las estrategias y metodologías. Para lograr esta fluidez hay que quizás hacer ciertas estructuraciones en nuestras metodologías y estrategias para poder lograr o para ser capaz de explicar y producir respuestas exactas. Necesitamos resultados que sean de manera eficiente. No vamos a modificar estrategias sin obtener buenos resultados. ¿Sí? Bueno, un resumen. Hemos visto que con estos nuevos principios y que han propuesto, surgen ciertos cambios en el modelo educativo. Ya hemos hablado de esto en la anterior unidad y aquí lo propongo como un resumen, y dice que
han cambiado que las expectativas de los estudiantes, las acciones de los docentes y los indicadores para el éxito en el aula. Dentro de los expectativas de los estudiantes tenemos las soluciones correctas son importantes, pero también ya como les digo, hoy las expectativas de nosotros sobre los estudiantes no es solo que él pueda realizar bien los procedimientos, realizar bien comprender bien los conocimientos, sino que también sea capaz de poder explicar por qué tal situación. Dentro de la acción para que esto se logre, esta expectativa, el docente lo que tiene que hacer es solicitar a los estudiantes que explique y justifique la solución de la tarea. Eso es lo que debe hacer el docente para que esto se logre. Y otra cosa es que dentro del indicador de éxito, el estudiante explica cómo resolvió la tarea y proporciona justificación matemática para su razonamiento. Otra expectativa que se tiene sobre el estudiante es utilizar diferentes recursos. Son importantes herramientas para dotar de sentido a la tarea, ¿sí? Entonces, el estudiante va a utilizar diferentes recursos que son importantes y el docente, ¿qué va a hacer? Él lo que tiene que hacer es dar acceso a las herramientas que pueda ayudar a los estudiantes, ¿sí? Esa es la acción que tiene que tener el docente para generar o para poder inculcar esta expectativa. ¿Cuál sería el indicador de éxito? Los estudiantes son capaces de usar herramientas para resolver las tareas. Es como nuestra meta. Si nosotros queremos, dentro de nuestra expectativa está que el estudiante pueda comunicar su forma de pensar durante la resolución de la tarea, entonces, ¿qué acción debe tomar el docente? Él plantea preguntas basadas en el razonamiento del estudiante en lugar de dar su razonamiento sobre la tarea. Y es algo que mencionó, por ejemplo, Jacinto. Nosotros podemos tener una forma de cómo hemos resuelto el problema, pero puede ser que no sea la única. Entonces, podemos plantear preguntas basadas en el razonamiento de los estudiantes. Hasta dónde, cuáles son el camino que ha planteado el estudiante y ver hasta dónde llega. Y ver si ese camino que ha escogido el estudiante es el correcto o hay que volver a retomar otro camino. Entonces, esa es la acción del docente. Ahora, el indicador es los estudiantes explican a sus compañeros y al docente. Aquí para que haya esa comunicación, el estudiante puede explicarle a otro compañero o al docente de cómo lo hizo. Entonces, eso sería todo por este día. Ya son las 10:02, entonces nos quedamos hasta aquí y les quedaría la presentación para que ustedes la revisen. Yo la voy a compartir en la plataforma, solo nos quedarían, creo que 1, 2, 3, 4, 5 presentaciones. Entonces, eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna inquietud de último. Y si no, nos quedamos hasta ahí porque creo que tienen tutoría de metodología. Entonces, para que puedan ya conectarse a la otra tutoría. No sé si tienen algún comentario y si no, agradecerles el espacio que me permitieron para poderme trabajar estas 3 tutorías y lo que resta el ciclo. Agradezco, pasen una feliz día y que todo salga muy bien. Saludos y hasta la próxima.